Buenas noches. Perdón por el retraso, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, pero ya nos encontramos en la primera emisión de Conclave Ludens, un podcast, un espacio emanado de Vital Dev, Vital Game Dev. Mencioné el nombre anterior del grupo, un espacio, una comunidad de desarrollo de juegos independiente. Y el día de hoy tengo el placer de estar acompañado de Héctor Guerrero, director del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital, toda una institución en cuanto a promoción cultural relacionada con el juego. Teníamos otro invitado el día de hoy, pero por motivos de causa mayor no nos puede acompañar, así que entre él y yo llevaremos la dinámica en esta transmisión del día de hoy. Antes de ir a la dinámica en la que nosotros escogeremos un tema, me gustaría compartir algo con ustedes porque a finales del año pasado, antes de Navidad, unos días antes, lamentablemente falleció una persona muy conocida en el medio, y en el capítulo anterior, en el piloto que tuvimos, tal vez por este asunto de que era como muy improvisado, pues en realidad no hicimos mención de ella. Me refiero a Hash Chido, que es su seudónimo, y bueno, me gustaría compartir uno de los últimos juegos en los que estuvo participando. Y curiosamente, bueno, Héctor Guerrero fue parte de este proyecto, y creo que él nos podría hablar más al respecto de todo esto y bueno, de la misma jazz. Hola Carlos, muchísimas gracias. Hola a todas las personas que nos miran. Nada más tengo que hacer una pequeña precisión en estos momentos política y cultural. En este momento el Centro de Cultura Digital se encuentra en una reestructuración, entonces Okay. como tal ahorita ya no soy el director del Laboratorio de Juegos. Está en veremos qué pasa por esta reestructuración. Nada más haciendo esa pequeña corrección política para que no digan que estoy usurpando funciones, pero gracias, sí. Diréme ahora, retomaré el título de ex coordinador de comunidades, por el momento, ¿no? Okay. O parte del grupo de Mermelada de Juegos, sí, ya. Bueno, no lo sabía, así que... Es muy reciente, no te apures. Y no lo habíamos comentado para no hacer cosas, pero ahora que me están invitando a este tipo de charlas, pues es nada más, no tengo que usurpar funciones, sino me puedo meter en problemas. Entonces, nada más decimos eso, ¿no? Vale, Y ahí muere. Y sí, hablando de Jazz Chido, Berenice Prieto, una gran amiga, una gran creadora de proyectos, una persona que estaba apoyando muchísimo, sobre todo a los comiqueros, a ella la conocí más en el mundo de cómic. Y pues, si le bajas tantito, está un poquito... ¿Se escucha muy alto todavía? Sí, se escucha muy alto todavía el volumen. Pero bueno, les cuento. Phasmomecha Marimar es un juego que nació para la Game Jam organizada por la Global Game Jam, pero es la Game Jam de herencia cultural, de Cultural Heritage. Esta jam fue organizada a finales del 2021 y pues el chiste era hablar acerca de la herencia cultural de diferentes países. Fue igual una jam internacional y pues nosotros decidimos crear un juego que hablara acerca de la herencia cultural de la comida, ¿no? El mexicano, entendiendo al mexicano como ese centro que es la comida. Y pues dentro del equipo se pensó en que fuera a partir de la comida específicamente de Veracruz. Y pues algo que resulta interesante es que tenemos historias o la narrativa es de 3 épocas de comida de Veracruz específicamente, que es la comida contemporánea, que así arranca el juego. Tú tienes que servir, eres una mesera, eres Marimar, y pues lo que tienes que ayudar es a recolectar los pedidos, ir a entregarlo a los changarros, que los changarros lo preparen y tú entregas los pedidos. Básicamente es eso. Entonces arrancamos con la comida contemporánea, que son 3 platillos, una bebida, un postre y un plato fuerte de comida contemporánea.
Y posteriormente, conforme vayas alcanzando los siguientes niveles, el segundo nivel es época colonial. Entonces tienes 3 recetas de comida colonial y cuando llegas al tercer y último nivel, te encuentras con comida prehispánica. Entonces, con eso quisimos abordar todo lo que era herencia cultural a partir de la comida. Y la ventaja es que las recetas las puedes encontrar en el mismo juego. No me dio tiempo de partirlas y hacer toda la programación para conforme vayas desbloqueando niveles, vayas recuperando las recetas, pero pues, las recetas las puedes encontrar ahí en el propio juego, ¿no? Ya de entrada gratis para que las prepares y disfrutes de comida veracruzana de todas sus épocas. Bueno, me parece algo genial. Digo, tuve la oportunidad de probarlo el día de hoy. Y bueno, es un detalle que como jugador solamente lo había visto alguna vez en el juego de Ratatouille. Eh, y me parece interesante que alguien retome esta idea y bueno, más allá del aspecto de las recetas, el juego hay que aclarar que tiene un arte bastante, eh, bueno, para ser de una jam es bastante elevado, ¿no? Bueno, generalmente esperas cosas un poco más básicas. Bueno, una de las cosas es que el equipo conformado es gente maravillosa. El departamento de arte, perdonen, no me acuerdo de los nombres de pila. Eh, Bueno, aquí yo es tengo abierta la página, hago un poquito de trampa. Norma, y Milfred. Milfred, Mildred García y Norma Delgado. Norma Delgado, artistas increíbles, maravillosas. Y sí, hicieron un trabajo, algo que de lo que decidimos que por desgracia no se nota, y bueno, también mi falta de pericia en programación y cosas, no le hacemos todo el honor que merece al arte. El arte era pensado como cutout. El chiste era que se sintiera como cutout y no que fuera como videojuego, ¿no? Lo tradicional, más bien que se sintiera físico. Y pues algo de lo interesante de la herencia cultural de este juego es el uso de estas botargas, ahorita se me fue el nombre, que no son chimichangas. No, las chimichangas son los cuadritos estos. Sí, la chimichanga es la comida, ¿no? No son. Se me fue el nombre de estas botargas ahorita. Pero bueno, que son los dueños de los locales, ¿no? Porque está ambientado en el Carnaval de Veracruz. Entonces, estas botargas gigantes, termina su nombre en changas. no me acuerdo. Igual me declaro ignorante del No me asunto. acuerdo ahorita del nombre de la botarga. Pues bueno, es característico del Carnaval de Veracruz y pues es como todo eso. Entonces Muy es alegórico. muy alegórico y pues sí están pensadas en estilo de stop motion, en estilo de animación y un estilo de arte así más artesanal. Y esa fue la intención que tuvimos para con el arte, ¿no? Bueno, solo haciendo un paréntesis, por si alguien no lo sabe, cutout se refiere a la técnica de animación en stop motion, en particular fotografías de modelos o maquetas hechos en papel, en 2D. Entonces, sí entiendo un poquito por dónde iban. Sí, la chimichanga. La música es de Germán López, si mal no recuerdo. Okay. También, que ha participado en varias veces, en varios jams. Un Okay, genial bueno. compositor también de música. También se basó mucho en la musiquita veracruzana. ¿No? Estuvo chido. Bueno, igual, ahora que hablábamos de jazz, comento rápido por si alguien no lo sabe, Jazz estaba en una convocatoria que se llama Creative Jam, no, sí, Creative Jam. Es un evento de un grupo de desarrolladores de juegos de mesa que pueden encontrar en Facebook. El año pasado se realizó la primera, este año era la segunda edición. Ella estaba dentro de, de esta actividad. Eh,
Dentro de la actividad, los participantes escogían un número, había una lista con temáticas, hasta donde tengo entendido a ella le tocó algo relacionado a textiles, hacer un juego relacionado con textiles. Lamentablemente, bueno, no lo terminó y tengo entendido que el juego quedó bajo la tutela de uno de los organizadores, Rubén Rolón. A lo mejor algunos de ustedes lo ubican por el juego de Cleopatra, un wargame de escaramuza de dioses egipcios. Y bueno, tengo entendido que existe la intención de terminar ese juego, y si llega a ser comercializado, él comentaba en uno de sus posts, los beneficios, o parte de ellos por lo menos, irían directamente a su familia, o bueno, por lo que leí en él. Comento este hecho por si no sabían. Jazz también era diseñadora de juegos, diseñó un juego de mesa llamado Love Stories, si no mal estoy, y lo último que supe de ese juego es que había logrado un contrato o algo así para publicación. No estoy del todo seguro, pero... No conozco toda la historia, pero sí, también participó en la jam de inclusión del Cervantino, la jam cervantina, con el juego de Ruta 4. Más bien, el equipo es Ruta 4, el juego se llama Sensacional de Romance. También ella fue la que escribió la narrativa. ¿Qué otro juego desarrolló? Para el Centro de Cultura Digital desarrolló un juego que se llama La Mina de Piedras Rojas, que es un juego de rol ambientado en México, si mal no recuerdo, en Hidalgo, sí, si mal no recuerdo. Y pues también es un juego de rol bastante interesante. Bueno, pues digo, en realidad es una persona que hizo bastante, mucha gente en su momento extendió su pésame. Creo que el espacio, hemos comentado algunas de las cosas que hacen ver lo importante que era en el medio creativo, y bueno, pues no queda más que desearle lo mejor donde quiera que esté, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, también nos hace pensar mucho, ¿no? De que al final de cuentas nuestro trabajo como creadores de juegos es un legado que dejamos atrás cuando pues ya no estamos. El año pasado, digo, yo sé que muchos ni siquiera se enteraron, pero falleció el diseñador de Dominant Space, uno de los juegos considerados más complejos del medio. Digo, pero por lo menos queda el juego para recordar la existencia de este sujeto, ¿no? Y digo, lo mismo, ¿no? Bueno, cambiando de tema, generalmente la dinámica era escoger de un dado números. Éramos tres o cuatro personas, la idea del formato original. Como esta vez nada más estamos tú y yo, ¿te parece si escogemos nones y pares? Te dejo escoger a ti, tiramos el dado y escogemos de una terna de temas para poder hablar. Digo, sin ceñirnos al tema, simplemente como un pie de plática. Va. Entonces, si me permites tantito. Sí, yo sigo buscando el nombre de estas botargas. Ok. Porque no son chimichangas, ¿cómo se llaman esas botargas? A ver si alguien del público que esté viendo esto se acuerda cómo se llaman esas botargas veracruzanas del carnaval, que no es chimichanga. Ok, bueno, elige nones o pares y bueno, a mí me toca lo que quede. Ah, pues nones. Bueno, entonces yo voy por pares, tiramos el dado. Ahí te tocó. Me toca escoger. Ok, entonces, bueno, esta es la terna que tenemos el día de hoy. Igual, aprovecho para decir, ya sea en vivo que nos estén viendo o si nos ven a posterior y quieren comentar sobre un posible tema, nos quieren sugerir un tema, somos todo oídos. Digo, la idea es no cerrarnos a ningún espectro de lo relacionado al juego. Tenemos de los temas Game Jams, negocio arte, DLC, modo de dificultad, juegos serios, política y religión, mundos abiertos, narrativa transmedia y deportes digitales. Ok. Bueno, aquí voy a hacer un poco de trampa. El dado cayó en 4, así que más allá de lo que yo piense, me voy a dejar llevar por eso. Va, está bien.
Ok, modos de dificultad. Un tema que generalmente genera divisiones entre las personas, entre los Mm. jugadores que se hacen llamar old school y la gente que es nueva. Creo que es un tema complejo porque trae al tablero muchos elementos desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista de jugador, ¿no? Y también desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, las compañías, ¿por qué deciden hacer los juegos con ciertas dificultades? Pero antes de yo apoderarme del micrófono, me gustaría escuchar pues, el planteamiento de Héctor. De modos de dificultad, híjole, es que creo que lo divertido de los modos de dificultad es que los puedes abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, a- a- eh, ¿Qué entendemos por dificultad y hacia quién va dirigida el grado de dificultad, ¿no? Un juego tan bobo como, digo, perdón por la palabra o la expresión, pero tan bobalicón, diré, para que no suene despectivo, como lo es Flappy Bird, ¿no? Que es estúpidamente difícil pues no sé si a eso le llamamos dificultad o si queremos llamarle dificultad a una onda tipo, no sé, un tipo Go, ¿no? Un juego ancestral y que tiene una dificultad también muy amplia, ¿no? Depende mucho de tu contrincante en el caso del Go. Y en el caso de Flappy Bird, pues estás luchando prácticamente contra la máquina. Entonces, creo que el abanico es muy grande cuando hablamos de dificultades, de a quién le gusta qué, ¿no? Y también en qué edad, en qué etapa de desarrollo se encuentra la persona, ¿no? Hay gente que logra desarrollar dificultades altísimas, no por nada el juego también es un deporte, ¿no? Pues en los eSports cada quien va aumentando los niveles de dificultad de los juegos y ahí se va poniendo la barra. Lo mismo que en el deporte internacional, pues la gente misma va haciendo la que va elevando la barra, rompiendo los récords. Y pues, podemos hablar de eso, de nivel de dificultad. ¿Qué otro nivel de dificultad? ¿Nivel de dificultad de creación de juegos? No sé, nivel de dificultad en agilidad, como que hay muchos parámetros, ¿no? No sé tú qué opinas, Carlos, o si hay algún derrotero en el que quieras que nos metamos, porque es dificultad como que es muy amplio. Perdón, no escuché eso último. Sí, que dificultad es una palabra muy amplia y podemos irnos por muchos derroteros. No sé si tú quieras hablar en particular de uno o cómo quieres abordar el tema. Bueno, generalmente cuando hablamos de dificultad tenemos que entender en un juego que son muchos los factores que están jugando. Por ejemplo, mencionabas el aspecto del Go. El Go es un juego que es increíblemente difícil, pero también va a tener su dificultad en relación al número de factores que lo componen. Por lo mismo, el Go existe en Go, versiones de Go con tableros más grandes y con tableros más pequeños. Obviamente que los juegos con tableros más grandes van a implicar el uso de más piezas. Es curioso, por ejemplo, el hecho de que cuando tú compras un Go, no hay un número establecido de piezas. En general se mantiene una media de 200 piezas, 100 para cada jugador, pero es un promedio. O sea, hay ediciones que llegan a traer 200 piedritas para cada uno. Y esto es en relación porque no tienen un cálculo real de cuántos de estos nodos podría teóricamente jugar un jugador, o si incluso podría llenar todo el tablero. Bueno, es un poco impráctico, ¿no? O sea, teóricamente es un poco difícil. Con la captura puedes ir eliminando piezas, pero es muy, muy complejo que pudieras realmente tú apoderarte de todo el tablero. Ujú. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con el ajedrez, ¿no? Cuando hablamos de los niveles de dificultad de ajedrez o sus variantes, suele existir este factor de hacer crecer el tablero, agregar más piezas, y no es en realidad que la dinámica o la mecánica sea más compleja o más difícil de comprender. Lo que empieza a suceder es que el número de componentes son más difíciles de manejar para el usuario. El Eh, número de variables, ¿no? Se sí, sí, amplía sí. y eso te da muchísimos niveles de
caminos que tomar, lo cual aumenta la dificultad de recordar o de analizar cada uno de esos caminos, ¿no? Bueno, en el roguelike yo pensaba, yo pensaba en los videojuegos en el roguelike, ¿no? Estos juegos o los shooters, los shoot 'em ups, en los que tienes una cantidad, los bullet hell, Ajá. tienes una cantidad increíble de balas. Teóricamente no es difícil esquivar una bala, pero cuando tienes tantas corriendo al mismo tiempo, en el frenesí y en poco tiempo, es donde realmente se están generando las condiciones de dificultad para el jugador. Uh-huh. Eh, Ahora, la dificultad también es relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, un juego por turnos, estoy pensando en un RPG, no sé, estilo japonés, generalmente esos valores vienen establecidos con tablas. Y esas Uh-huh. tablas pueden ser muy variables de un juego a otro. Por ejemplo, la resistencia del personaje, la energía que tiene para poder ejecutar algunas habilidades, la resistencia de los enemigos o la resistencia de tu personaje, los valores de suerte para la generación de números aleatorios que funcionan para decir si tú recibes un golpe o no. Bueno, es como si fuera el equivalente a una tirada de dados en rol tradicional, ¿no? O sea, Uh-huh. uh-huh. eh, pero también podría ser, por ejemplo, el número de turnos. En juegos de la línea que siguen mucho la escuela de Square Enix, generalmente, por ejemplo, las líneas de turnos son las que establecen un margen de la dificultad. Es decir, aunque tú lleves una party, los enemigos suelen tener un tiempo de recuperación más rápido que el tuyo. Y eso les da una ventaja, teóricamente, sobre tu equipo. Pensaba, bueno, sí. Sí. Sí, bueno, también ahí podemos hablar de la dificultad artificial, ¿no? A lo mejor es, ya hablando específicamente de los videojuegos, cómo va subiendo el nivel de dificultad para cada uno de los niveles valga la redundancia, de dificultad del juego, ¿no? O sea, para una persona que va iniciando a conocer el juego, que está empezando a jugar de ese tipo de juegos, que tiene un nivel de dificultad bajo, pero aquí la dificultad es la dificultad, es el balance, ¿no? ¿Cómo logras ese balance para que la persona se mantenga en el flow, ¿no? Y no lo siente estúpidamente difícil, ni lo siente estúpidamente sencillo, ¿no? Para su nivel de dificultad. Ya cuando queman la mecánica, ya cuando queman la forma de jugarlo y dicen, pues ya esto ya no me sabe ni agua de limón, entonces aumentar la dificultad, a lo mejor agregando una variable diferente o aumentando los parámetros de las variables para hacerlo más complicado, que no sea tan fácil de alcanzar o de ganar en el juego, y pues vas incrementando la dificultad, aunque en muchas de las ocasiones el problema de estas dificultades es que termina rompiéndose, ya sea hacia lo estúpidamente difícil o hacia lo estúpidamente fácil, porque ya quemaste toda la habilidad, ¿no? Incluso se vuelve estúpidamente tramposo o estúpidamente difícil y se siente estúpidamente tramposo, porque pues si les vas aumentando solamente al valor de la variable de dificultad, es decir, supongamos la cantidad de proyectiles que te caen entre más tiempo vas sobreviviendo, pues va a llegar un punto en que en vez de ser un grupo de proyectiles va a ser una línea recta que te va a aplastar, ¿no? O sea, invariablemente vas a perder porque pues, tu única variable es aumentar la cantidad de municiones que te van a ir lloviendo todo el tiempo. Entonces en algún momento se vuelve el juego tramposo y truena, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas que tienen muchos juegos, ¿no? O al menos de los juegos que son hipercasuales, que pueden caer en eso. A que llegan al punto también en que pues, el programador ya no le quiere meter más dificultad porque ya se vuelve algo irracional y pues la mecánica se quema y pues ya vale la pena más bien olvidarse del juego. Bueno, aquí creo que mencionaste algo que creo que nos lleva a otro punto. Mencionabas este asunto del colapso de las dificultades y si bien creo que puede ir por ese lado, pensaba en todo lo contrario. Pensaba, por ejemplo, en XCOM, Uh-huh. que se volvió legendario por el hecho de que llegaba un momento en que la asimilación de datos y la respuesta como, de la misma inteligencia artificial lo volvía prácticamente imposible y la única manera de poder ganarle era prácticamente provocarle un colapso, un bug. Uh-huh.
Y bueno, ahí por ejemplo, cuando se habla en el desarrollo de juegos, generalmente también hay que tener cuidado qué tanto, digo, juegos de video, qué tanto sabe la IA al respecto del juego, ¿no? Pues más bien, ¿qué tipo de inteligencia artificial estás usando? ¿No? Porque Ujú. también hay muchos tipos de inteligencias artificiales en el sentido de, pues está la inteligencia artificial que nada más se dedica a buscar patrones espaciales, ¿no? Para encontrarte, y hay otro que sí se dedica a aprender, ¿no? A aprender cómo estás jugando y pues tratar de bloquearte en esos sentidos, ¿no? También Ujú. pienso. Bueno, pero teóricamente hacer que siempre aprendiera la volvería imparable, ¿no? Pues básicamente creo, o sea, desde mi total y absoluta ignorancia, creo que sucede lo mismo con los atletas, ¿no? Digamos que esta inteligencia artificial va a llegar al punto de superación de cualquier atleta y pues va a ir marcando las barras de dificultad cada vez más amplias. Eso va a decir, por la velocidad de procesamiento que tiene una inteligencia artificial y para la forma en que está construida, pues seguramente va a superar al ser humano, ¿no? Entonces, por eso también Ujú. dentro de la parametrización de las inteligencias artificiales, pues están esos valores de decir, pues, qué tan difícil lo puedes poner, ¿no? Para que el jugador siga divirtiéndose. Dentro de la misma inteligencia artificial vas a tener que poner algo que te ayude a entender cómo juega el jugador y cómo hacerle una buena partida de juego, Bueno, ¿no? entonces sí Si no, estarías a favor de delimitar su alcance. pues en aras de la diversión, sí. Lo voy a decir desde el punto de vista ingenuo de juego, ¿no? En aras de la diversión, sí. Sucede como los padres con los hijos, ¿no? O sea, los padres a veces hacen como que jueguen con los hijos para que los hijos se diviertan, ¿no? Básicamente es eso. O sea, los padres saben que tienen ya todas las habilidades desarrolladas y se hacen como que pierden para que el infante pues sienta que va avanzando y verdaderamente vaya avanzando, ¿no? Con la inteligencia artificial va a ser algo similar, ¿no? Bueno, es un panorama. Si me pongo desde el punto de vista maquiavélico, justo, curiosamente, ahorita estoy jugando Scrabble, estoy jugando mucho Scrabble, Ujú. en línea, y sí me doy cuenta de un poquito de los algoritmos que tiene, ¿no? Lo interesante de ese Scrabble y por qué me resulta interesante los algoritmos es porque pues, es un juego basado en ads, ¿no? Es un juego que se paga con ads, con comerciales. Ujú. Entonces, pues lo que va a hacer el juego es, por un lado, meterte el pie para que consumas más comerciales o que te harten los comerciales y pagues para quitar los comerciales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista maquiavélico, pues la inteligencia artificial no va a ser en pro del juego. La inteligencia artificial se vuelve algo en pro de la economía del juego, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, si tú analizas las recreativas cuando nacieron, estaban diseñadas para enganchar al jugador y llegaba un momento en que eran totalmente infames y había que gastar una cantidad enorme de monedas, fichas, que al final se traducía en un ingreso para el dueño de la máquina y, bueno, el que la rentaba. Uh -huh. Creo que en ese caso, por ejemplo, luego tenemos la evolución del modelo cuando llegan el, los juegos comerciales, bueno, con comerciales en los celulares, también cambia un poco el modelo, ¿no? Uh -huh. Y podemos ver dos vertientes, lo que tú comentabas, el hecho en que te hacen fallar intencionalmente para que estés consumiendo los comerciales, o tenemos por el otro lado el directamente comerciar con atajos, soluciones, ítems Uh -huh. o algún tipo de moneda dentro del juego a cambio de que tú veas en un comercial o que pagues una cantidad económica por esa ventaja. Uh -huh. Sí, aunque no necesariamente eso es inteligencia artificial, No, 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 ¿no? no, pero hablábamos de la dificultad, ¿no? O sea, como en este Sí, caso. hablando de dificultad, Sí, sí, claro. uh -huh. Y. Sí, a final de cuentas, pues el juego sigue siendo esta parte de diversión y pues
como sabemos en el desarrollo de juegos, pues lo principal es mantener este flujo, ¿no? Este flow, estar siempre en ese flow, en este punto intermedio entre no ser tan difícil ni que sea tan fácil, ¿no? Que te aburra o tan difícil que te abrume, ¿no? Ok. Bueno, y bajo tu perspectiva, o sea, no podemos negar el hecho de que ha habido cierta tendencia a la inclusión de un público ajeno al medio y que esto ha provocado no solo que aparezcan modos de dificultad más fáciles o sencillos, sino inclusive juegos que venían de sagas con una tradición de tener cierto gameplay que requería ciertas habilidades, al generar entregas donde, por no llamarles condescendientes, han perdido su nivel de Ujú. dificultad. Eh, Ah, es un buen tema, pero creo que a final de cuentas, o una de dos, es esta arma de doble filo de la economía, creo, ¿no? En el sentido de, si estás buscando más clientes, o sea, si estás buscando generar dinero, reclutando a más clientes y eso te obliga a bajarle el nivel de dificultad para cumplir tus objetivos comerciales, pues creo que cumples el cometido, ¿no? A final de cuentas, cumples que la gente la pase bien, pero pues no es gente que se compromete, no es gente que se vuelve hardcore gamer de tu juego, ¿no? O de ese juego en particular. No sé si mirarlo bien, si mirarlo mal, como siempre esto todo es relativo y dependiendo de tus intereses. Lo mismo supondría yo del ajedrez, porque hay mucha gente que no se acerca al ajedrez y porque hay mucha gente que se acerca al ajedrez, ¿no? Obviamente la gente que está en el ajedrez es porque le encantó el sistema y le encantó todo lo que hay alrededor del ajedrez. O otro ejemplo es la gente que se reúne alrededor del yoyo, ¿no? Que hay una comunidad muy interesante de yoyeros allá afuera y pues que se convierten en sibaritas del yoyo y van entendiendo cada una de las suertes que se hace con el yoyo y pues eso es parte del juego, ¿no? O la gente que se dedica a cazar Pokémones también, ¿no? O sea, ¿cuál sería la dificultad de cazar Pokémones? ¿No? Es más bien como que la dificultad de elegir cuáles son los Pokémones adecuados para una batalla, pero cuando hablas solamente de cacería, pues es otro nivel de dificultad. A lo mejor el nivel de dificultad es meterte en el peor barrio de la ciudad, ¿no? Para rescatar un Pokémon, pues es como que un nivel de dificultad extremo, pero depende mucho de tus gustos, de tus necesidades y en particular desde el punto de vista como desarrollador, ¿qué es lo que quieres lograr? Si lo que quieres lograr es un nivel económico o si lo que quieres lograr es un impacto recreativo, ¿no? O un impacto creativo. ok, ok. Bueno, por ejemplo, ahora que apareció todo este asunto de la accesibilidad a los públicos nuevos y vimos modelos de juegos que tenían dificultades mucho más bajas, por ejemplo, la desaparición de las oportunidades o vidas en los niveles Mm, y el respawn en checkpoints que a veces no están ni señalados, sino periódicos. Eh, de repente aparece un juego que parece que lleva toda la contraria y ujú. genera escuela y se empiezan a generar juegos que copian ciertos elementos de este juego y tratan de abocarse a este público. O sea, si no han captado de quién hablo, me refiero a Dark Souls, evidentemente. Y Mm, juegos que parecería que no tienen nada que ver, hasta como Shovel Knight, pues tienen ahí sus reminiscencias a este juego, ¿no? En el caso de los juegos de rol japoneses, ya había ejemplos pues, desde hace muchos años de juegos que eran para públicos muy especializados. Por ejemplo, los juegos de Atlus, algunos de Nice América, por ejemplo, los Disgaea, tienen un alto nivel de complejidad. Eh, Antes de que Fire Emblem fuera famoso. ujú. eh, y siempre se abocaron a un público de nicho. Ahora creo que inclusive se ve muchísimo más este asunto del target, ¿no? Mm. Eh, en tu opinión, ¿crees que hay un factor que haga que un jugador vaya evolucionando o cambiando en sus gustos? ¿O Sí, totalmente.
Sí, sí, totalmente. Porque el ser humano está diseñado para evolucionar. O sea, todos evolucionamos. A veces nos da pereza evolucionar y una cosa es que nos quedemos en nuestra zona de confort. Pero definitivamente se ve mucho en el arte. Creo que es algo de lo que platicamos la semana pasada, la emisión anterior, que es este proceso del arte que la gente se harta de hacer lo mismo o se harta del canon actual y empieza a hacer las modificaciones, ¿no? En el caso, yo mencionaba, si mal no recuerdo, a Beethoven. Hablando musicalmente, la estructura de las obras de Beethoven es perteneciente al clásico, ¿no? Toda la estructura musical, de análisis musical, pertenece al clásico, pero la sonoridad y la forma de ocupar el sonido es ya del romántico, ¿no? Es ese parteaguas hacia el nuevo tipo de música. Y lo mismo podemos decir de Picasso, ¿no? Cuando tú sigues la vida de Picasso, las primeras obras eran perfectas, ¿no? Eran hiperrealistas, eran una cosa increíble y pues de repente da el vuelco hacia el cubismo, ¿no? Que tú dices, y esos rayones que tranza, ¿no? Pero es precisamente porque se hartan de los cánones y evolucionan. Como jugador igual. Incluso como sibarita del cómic, ¿no? Primero podrías empezar con las tiras cómicas, al menos los de mi época, perdón, ahí sí me voy a referir a mis épocas allí, cuando, muchos años, que eran las tiras cómicas en el periódico, ¿no? Ahorita podríamos decir que son los webcómics semanales, ¿no? Que es una tira cómica, unas cuantas viñetas, unos cuantos chistes, ¿no? Que se entregan semanalmente. Y pues después de eso, que te alimentas de cosas, digamos, o de cuentos sencillos, pues quieres irte a novelas gráficas más fuertes, ¿no? O sea, historias más complejas, pues ni se diga una suerte de Dragon Ball, no soy muy experto, a lo mejor digo una tarugada, ¿no? Dragon Ball, One Punch o estos animes que se extienden por N cantidad de años y haciendo muchísimas cosas, pero precisamente ves la evolución cuando algo es muy sencillo y se van volviendo más complejos y más complejos y más complejos, y de repente vas involucrando temas sociales más complejos inclusive, ¿no? Entonces lo vas enriqueciendo, pero es por esa sensación de hartazgo hacia lo anterior, ¿no? O sea, ya no hay nada nuevo que te vendan, pues siempre estás buscando algo nuevo, alimentar el cerebro, algo que te estimule, ¿no? Entonces siempre, 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 siempre va a haber una evolución. La diferencia, creo, o uno de las cosas que de repente no hacemos como personas es buscar nuevos tipos de juegos y nos encasillamos solamente en un género, porque nos sentimos cómodos ahí, ¿no? A lo mejor no nos interesa conocer una visual novel cuando nuestra pasión son los shooters, ¿no? Y a lo mejor, en muchas ocasiones, y eso me pasa mucho con los desarrolladores de juegos que se casan con un engine de desarrollo de juegos, ¿no? Y dices, pues es que no es equipo de fútbol, güey. Tienes que aprender de todos los engines, tienes que aprender todas las formas de programación, porque lo vas a ocupar en algún momento para algún trabajo, ¿no? Entonces, entre más herramientas tengas, mejor. Lo mismo pasa con los juegos. Si solamente te dedicas a jugar juegos de disparos y no te das chance de jugar otros juegos de habilidad física o ojo-mano, ¿no? Que te podrían ayudar a mejorar tus habilidades en el juego de disparos, pues, ¿cuál ahorro, no? O sea, ¿por qué te estás limitando solamente a un tipo de juego? Cuando hay muchos juegos de disparos con diferentes mecánicas que te hacen reflexionar, que te despiertan incluso algunas otras zonas del cerebro, ¿no? Y que te ponen a reflexionar más fuerte y que te alimentan más en ese sentido. Bueno, ahora que mencionabas concretamente los juegos de disparos y los diferentes tipos, me vino a mente los juegos de peleas. Ujú. Estos juegos son muy especiales porque eh, si bien teóricamente tienes un roster con personajes con diferentes habilidades, evidentemente existe una curva de dificultad entre ellos. Es decir, hay personajes que son mucho más sencillos de poder manejar y dominar, y hay otros que son mucho más complejos, requieren más técnica, o incluso hay algunos que son mucho más débiles y que poderlos utilizar contra otros, pues implica un nivel de astucia
y reaccionar conforme a las circunstancias que se presentan en el escenario. Por ejemplo, traigo a colación, mi hermano juega mucho contra Slim, el personaje hindú, el fakir que lanza bolas de fuego. Es un personaje increíblemente débil. A pesar de que el personaje tiene la habilidad de poder tener una gran área de ataque, cuando extiende esos brazos, digo, por si alguien no ha jugado Street Fighter, es un personaje que con 3 golpes prácticamente está muerto, entonces implica estar jugando siempre a la defensiva. Además de que sus golpes no son muy fuertes. Por el otro lado, Zangief es un personaje muy fuerte, pero tiene que medir perfectamente el tiempo para estar haciendo los giros. Porque si el personaje no lo hace adecuadamente, se vuelve débil. O sea, es un punto de... Sí, un punto débil. Sin embargo, algo que es muy evidente en la mayoría de juegos de peleas, tomando Street Fighter como el papá del género, aunque sabemos que no fue el primero, pero sí es el que estableció las bases más sólidas de los juegos de peleas, aparecen 2 personajes que son icónicos, no solo para el género, sino en general para todos los demás, para la cultura popular. Ken y Ryu. Son 2 personajes que establecen 2 formas diferentes de jugar, pero tienen algo en común. Los 2 son personajes que pueden ser manejados por una persona sin mucha experiencia, son altamente efectivos a la hora de generar daño. A la hora de recibir tampoco es tan elevado el daño que reciben, y cuando generan estos poderes, las bolas de fuego no gastan energía, por lo tanto son muy económicos y puedes jugar a Shoryuken y lo que quieras. Este modelo fue copiado en casi todos los juegos de peleas, o sea, en BlazBlue tenemos sus equivalentes, en Guilty Gear tenemos sus equivalentes, si nos vamos a Mortal Kombat, bueno, es un poquito más difícil identificarlos, pero también. Y generalmente, cuando tú juegas en línea, te das cuenta que estos personajes son los más utilizados en el modo en línea. Vemos también que son los que generan los puntajes más altos en los rankings, o sea, son los personajes que rankean más. Entonces, llega un momento en que en realidad no sabes si la dificultad que estás viendo en el modo en línea es producto real de las habilidades de los jugadores, o bueno, lo que estás viendo es los factores de los personajes y cómo fue diseñado el juego. Híjole, ahí es un muy buen tema. Soy bastante ignorante al respecto, pero como desarrollador de juegos, lo primero que me preocupa en los juegos multijugador en línea es obviamente el lag, ¿no? Y como forma parte de esa dificultad al momento de crear el juego. Tomar en cuenta los tiempos de lag, que si bien pueden ser muy cortos en algunos países, ¿no? La diferencia entre México y Estados Unidos, la velocidad en Internet es apabullante. Entonces, ahí habría que revisar cómo están haciendo esta media, ¿no? De cómo están jugando los jugadores. Otra de las cosas que supongo, y eso nada más lo boto así al aire con toda la ignorancia de mi ser, supongo que hay mucho código, o ¿cómo decirlo correctamente? Hay muchos trucos detrás para equilibrar este lag, ¿no? No dudaría de que se utilizara inteligencia artificial para conocer cómo juega el jugador contrario o ambos jugadores y más o menos predecir cuáles son las actividades que están haciendo, ¿no? Los tipos de golpes que están ejecutando. A veces me ha dado la sensación cuando he jugado algunos juegos así de peleas tipo Smash o Brawlhalla, ¿no? Que de repente me leen algunos movimientos, ¿no? No lo hago, lo pensé, a lo mejor no lo hago y mi personaje lo hace. Digo, a lo mejor estoy bien pendejo, ¿no? No lo dudo, ni tantito, yo soy manco para ese tipo de juegos, pero de repente sí me da esa sensación que hay movimientos que yo no ejecuto o no creo ejecutar y sin embargo se ejecutan. No sé, digo, en mi total ignorancia me da la impresión que hay este equilibrio y pues ya pasando ese reto, perdona que lo vea como programador, pero es No, como adelante. desarrollador de juego, esa es la dificultad que encuentro, ¿no? Esta comunicación, ir y venir de datos.
Y ya después me preocupo por el balance de los jugadores, ¿no? O sea, del balance de los personajes, perdón, no de los jugadores, el balance de los personajes, que es un poquito lo que tú quieres comentar, de qué tanto es la habilidad de la persona y qué tanto es la habilidad del jugador. Y creo que una cosa interesante, y ahorita apenas lo reflexiono gracias a la conversación, es que cómo funcionamos todos. Más bien, que la ventaja del ser humano es que nadie funciona igual a otro. Siempre hay pequeñas variantes y estas pequeñas variantes es la que nos ayudan a tomar decisiones en el momento, ¿no? Incluso las decisiones también dependen mucho de los estados de ánimo y de las situaciones personales de cada quien y pues del autocontrol. Y el conocimiento que tengas tú de tu personaje y el autoconocimiento que tengas de ti mismo para accionar algunas cosas o incluso el conocimiento que tengas de tu equipo para accionarlo y que te responda en el tiempo y forma como tú quieres, pues creo que esa es la gran ventaja de este tipo de juegos, ¿no? Que se convierten en juegos deportivos, en juegos competitivos y pues aludiendo como siempre a Huizinga de que el deporte viene del juego, pues creo que es una de las ventajas que sacamos precisamente de los juegos, ¿no? Subir la barra constantemente en dificultad, y no nada más por la persona contraria, sino tú vas subiendo tu propia barra de calidad, que es lo que pasa mucho en las artes marciales. No es que te vuelvas el que le parte la madre a todos, porque sabes que algún día, en algún momento va a llegar a alguien que venga y te parta la madre, porque supera ese nivel de calidad o mejora sus técnicas, ¿no? Siempre hay formas de mejorar. Entonces, pues eso me parece formidable y no sabría cómo responder más a esta cuestión de si el tipo de jugador es el que influye o si es el personaje el que influye, porque de repente no dudaría que con un buen balance de juego, el personaje que parece más débil tiene la llave para poderle poner en la torre al personaje que aparentemente es más fuerte, ¿no? Porque es precisamente este equilibrio, se está Sucede, ¿eh? buscando. De hecho, a veces sucede. Generalmente no es un... Los rosters suelen tener cierta predominancia cuando se juega en línea, el famoso metajuego, ¿no? Ujú. Se empiezan a hacer alineaciones y de repente alguien descubre que un personaje que no era tan relevante puede tener alguna acción en específico, algo así como en Estratego, como el asesino que era capaz de matar al mariscal, la pieza más débil que podía asesinar Que bueno, es la para que no única, haya ¿no? jugado. Que es la única que puede matarlo, ¿no? Es como encontrar el talón de Aquiles, la única persona que sabía dónde Ajá. estaba el talón y que sabía que esa era la debilidad y podía ser el más ñengo o el más débil de todos, pero Ujú. sabía cuál era el punto débil, ¿no? Digo, es algo que suele suceder. Lo otro, por ejemplo, en los juegos de peleas que es muy común son las actualizaciones o nuevas versiones del mismo. Ujú. En el caso de Capcom, bueno, es su especialidad, ¿no? Te vende el mismo juego 10 veces. Eh, Mm. Digo, quien haya jugado Street Fighter sabe que había la Turbo, Alpha, Omega y... Pero bueno, también démosle cierto chance de que viene junto con pegado de la diversión, ¿no? Cuando una persona empieza a explotar los fallos del sistema y se convierte en el rey, pues ya deja de ser divertido el juego. Y obviamente te truena todo el sistema, y ya lo dice Kailoa, ¿no? Con el tramposo. Una cosa es el tramposo y otra cosa es el que rompe el juego. El tramposo es el que utiliza todas las artimañas y todas las reglas dentro del juego y las hace de chicles, ¿no? Y con eso gana y pues, ya haces la trampa, pero el que rompe el juego es el que ya definitivamente no pertenece. Entonces, los tramposos, lo que suele pasar es que también rompen ese juego, rompen ese equilibrio y pues ya no se vuelve divertido y pues, hasta los niños, en los niños chiquitos lo ves, ¿no? Ya no quiero jugar con ese güey porque es retramposo, Mi, mi ya hermano no me quiero va a jugar con asesinar ese güey. por lo que voy a decir, pero acabas de describir todo un grupo de personas dentro de la comunidad de Magic, los que juegan azul. No conozco, ahí sí, perdóname, pero bueno, o Bueno, sea, sí, sí, sí. una cosa, y esto es interesante y es lo que me encanta también de Kailoa cuando lo menciona, es que el que rompe el juego comúnmente va y hace su propio juego.
Y eso me parece formidable, incluso socialmente y políticamente hablando, eso sucede todo el tiempo, ¿no? Quienes están en contra de un régimen comúnmente o terminan aislándose y creando su propio sistema, y lo mismo con los juegos, ¿no? Si no te gusta el juego o a lo mejor te gusta la mayor parte de la estructura del juego y tienes la oportunidad de recrearlo con tus reglas, ¿no? Con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Lo haces, pero hay gente que te sigue, porque hay gente que está buscando precisamente esos cambios o que está harta de lo otro y dice, quiero buscar algo más interesante. Y eso es fascinante de romper los juegos. Un ejemplo por ahí, no me acuerdo cómo se llama el documental de Netflix, pero hablan acerca de este juego de invierno que es un disco que tienes que llegar al centro, que tienes que hacer la mayor cantidad de puntos al momento de arrojarlo al centro, que es una pista, como una suerte de pista de bolos, sí, de boliche, Ubico el pero juego, de pero hielo. tampoco el nombre. Es el de las Sí, escobas, ¿no? no me acuerdo del nombre, pero curiosamente hubo una persona que hizo ajustes en su forma de jugar y rompió el juego. O sea, un juego que llevabas varios siglos o muchísimos años, al menos un siglo de estarse jugando, llega este carnal, encuentra por su ansia de profesionalizarse, por su ansia de ser perfecto, rompe el juego, porque empieza a marcar los scores más altos todo el tiempo. Entonces, lo que deciden los organizadores internacionales pues es cambiemos esta regla, ¿no? Tiremos esta regla, pongamos esta otra, y lo que hace es subir la barra de dificultad de todos, y todos empiezan a agarrar las mismas nuevas reglas, y entonces ya se nivela el juego, pero ya todo el mundo dice, ah, eso sí se puede hacer, eso que aparentemente no estaba, no permitido, pero no era legal, ¿no? No se sentía legal, ahora ya es legal, ya todo el mundo lo puede hacer, todos estamos en el mismo tenor, órale, vas, ¿no? Y nunca falta quien sea más chingón que tú. Entonces, ahí es donde se empareja otra vez hasta que se vuelve a romper. En el mismo fútbol lo hemos visto, ¿no? No soy fan del fútbol, pero sí me he enterado de algunas reglas. Antes, en mis épocas ahí de los ochentas, por ejemplo, sí podías botar la pelota y agarrarla y casi el portero podía salir de la portería con la pelota en las manos, ¿no? Hasta que llegaron al punto de decir, el portero solamente puede meter las manos cuando es inminente la aproximación del balón, y ahora nada más haces un bote y lo pateas y no lo puedes volver a tocar, ¿no? Y no lo puedes agarrar fuera de tu área, en fin, también el tipo de penalizaciones, los fuera de lugar y cosas se van haciendo más difíciles porque si no la diversión se pierde. Y creo que en el fútbol americano también han cambiado algunas reglas precisamente porque cada vez se iba haciendo más evidente una fractura en el juego y la gente abusaba de esa fractura. Entonces, con eso vas compensando y vas manteniendo la diversión del juego. Ok, aquí me viene la analogía del código. Entonces, se dice que cuando hay un problema en un programa, puedes regresar, buscar dónde está el bug y parcharlo o generar una solución temporal, ¿no? Algo que si bien no está reparando el bug, pues lo que hace es solventar la situación y que siga funcionando el sistema, aunque no corregiste lo que provocaba el error. Sí, Entonces, aquí creo que a veces lo que puede suceder es una situación de ese tipo, ¿no? A lo mejor por intentar parchar el juego o la dificultad, podrías tú mismo estar provocando algo peor a futuro, ¿no? ups, dímelo a mí, eché a perder un juego de 100,000 pesos. Ok. Sí, o sea, sí, efectivamente eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Uno, la tecnología avanza, de repente la tecnología que utilizaste hace 10 años ya no te funciona, ya no funciona igual y tienes que rehacer todo exactamente igual, o los cambios que haces por parte de la tecnología, hablando específicamente de videojuegos, específicamente a nivel programático, pues hay cosas que sí pueden romper tu juego, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, pues también de repente te engolosinas con cosas, que fue lo que a mí me pasó y por eso eché a perder este juego de 100,000 pesos, ¿no? De repente me dicen, oye, ayúdame a agregarle los ads a este juego. Órale, va, te echo la mano, ¿no? Meter ads no resultaba tan difícil.
Pero al momento de esculcar el juego, me di cuenta de que había una inteligencia artificial muy mal utilizada, no mal utilizada, más bien muy mal aprovechada. Y dije, güey, pues tiene una buena inteligencia artificial y puede mejorar tu juego. Y por hacerla esa pequeña mejora, pues hice un pequeño cambio en el escenario y eso hizo que el escenario se hiciera gigante y eso rompía el juego y tuve a bien meterle muros y cosas y hacer pasadizos más estilo Indiana Jones cuando era un shooter, casi sobre rieles, ¿no? Y de algo que a la gente le gustaba por estar disparando a lo pendejo, pues yo le pongo más cosas de reto y más ondas que a mí me gustan, porque a mí no me gusta estar disparando a la idiota, ¿no? Digo, no, perdón, no me gusta estar solamente disparando, y pues echo a perder el juego, ¿no? O sea, lo que era un shooter se rompe por completo y se pierde esa diversión del shooter. Y gracias, ¿no? Bueno, ahora que mencionabas los shooters, de hecho los shooters son juegos muy recurrentes por su nivel de dificultad, en el sentido de que su desarrollo no implica tantas cosas, si lo hace sencillo, obviamente, ¿no? O sea, ya depende de qué tanto lo quieras volver complejo. Pero prácticamente pues, se puede decir que había cierta plantilla que podías reproducir. La cápsula, los pasillos, ciertas inteligencias, las miras. Ajá. Bajo ese esquema, ¿tú crees, por ejemplo, que este tipo de situaciones o esquemas que son mucho más sencillos de representar en un juego puedan en algún momento se convierten en vicios dentro de la industria? El vicio viene cuando no te superas a ti mismo, creo. ¿Por qué? O sea, el vicio es querer la salida fácil a las cosas. O encasillarte en cosas solamente porque no quieres avanzar o te da pereza o no quieres hacer cambios profundos para experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Ahí se convierte en el vicio. Es el vicio, el problema de la gente de negocios dentro de los juegos, que te dicen, eso no lo cambies, ¿no? Eso no lo cambies porque esa es la fórmula que sabemos que nos va a garantizar el dinero. Y pues como desarrolladores sabemos que dinero manda, ¿no? O sea, si tuviéramos la vida resuelta y lo único que nos diera es hacer cada vez más difícil las cosas, ¿no? Pues creo que eso cambiaría muchísimo, muchísimo la perspectiva. Pero como se trata de mantener al equipo de trabajo, se trata de mantener a muchas familias, ¿no? A partir de un juego, pues caes en esa repetición y que dices, esto es seguro, esto nos lo va a garantizar, nada más hacemos el cambio mínimo necesario para jalar a otro tipo de público, para abordar a este público que esté interesado en estos cambios y vamos adelante. Eso creo que pasa mucho y se convierte en este vicio. El vicio es simplemente no salir de tu zona de confort. O así lo veo, ¿no? Digo, supongo que hay muchas cosas más al respecto de vicio, pero esta es una. Ok. Bueno, no sé, ahorita que comentabas eso, pensaba, ¿no? Los mismos juegos, existe esta idea, ¿no? De las secuelas son generalmente garantía de un éxito porque están edificadas en algo que ya probó tenerlo, ya son conocidas por el público, ya tienen un fandom o gente que está esperando una secuela, pero aún así, a veces digo para bien, a veces para mal, eh, se exige la innovación dentro del juego. Me viene a la mente un caso muy particular de un juego castigado por no innovar, por ser una secuela casi directa del juego anterior. En este caso hablo de Bravely Default, un RPG que fue considerado por muchos como el verdadero heredero de los clásicos de Final Fantasy. Y su secuela Bravely Second. Ya sé que en estos momentos, hace como el año pasado salió Bravely Default 2 para Switch. Estoy hablando de los de 3DS, se supone que Second era la secuela directa. Es un juego que si bien no bajó su ritmo, no entregó absolutamente nada innovador dentro del juego. Era literalmente el episodio 2 del juego anterior, el volumen 2. Y creo que el asunto de las dificultades e ir experimentando con los juegos, aún dentro de las secuelas existen. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Gears of War,
Creo que si tú juegas el primer juego es interesante, ves los postulados de un FPS en tercera persona que después se volvieron comunes en todos los juegos de acción disparos, que terminó hasta permeando juegos como Resident Evil 6. Pero cuando tú juegas el 2 te das cuenta de la evolución de todos los sistemas e incluso cómo aumenta su nivel de dificultad. Bueno, aunque tiene dificultades modulares, modos diferentes, te das cuenta que también se dieron la oportunidad de ir experimentando con las circunstancias. Si bien en el juego anterior tú tenías una mira hacia adelante y disparabas en el nuevo empezaron a jugar con la idea de espacios mucho más abiertos, similares a lo que sería una arena de un shooter arena, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que estás comentando. De repente está pensando en la dificultad y los gustos de la gente, de qué es lo que la gente espera de un cambio, de un no relanzamiento, de una secuela de un juego, o de una secuela de un algo, inclusive, ¿no? Pensando ahorita en Matrix, ¿no? ¿Qué es lo que la gente esperaba? El problema mucho es estar esperando algo específicamente y no dejarte sorprender, perder ese factor sorpresa. Pero de repente caíste en algo muy interesante, que es, empezaron a experimentar con espacios, empezaron a entender lo que la gente verdaderamente quiere sobre ese tipo de géneros, ¿no? A lo mejor no vas a convencer a todos, ¿no? Porque hay gente que no le gusta salir de su zona de confort fácilmente, y hay otros que dicen, wow, esto era lo que estaba esperando, ¿no? Esto me da la sensación adecuada que yo esperaría de este tipo de situaciones. Un poco lo pienso como los roleros primerizos que de repente juegan Calabozos y Dragones, o que se involucran mucho en el estilo medieval de las cosas, y se van a los libros y empiezan a estudiar y empiezan a ver, incluso a tomar cursos de golpe con espada y demás, ¿no? De arquería inclusive, y van conociendo cómo es realmente, ¿no? Y de repente, si tu juego evoluciona a la par, en donde estás generando esta sensación de vida real y lo imprimes en tu juego, pues obviamente la gente sí dice, wow, me dieron algo más, ¿no? Me dieron algo extra, me están recordando lo que yo ya sé, o inclusive me están poniendo un nivel más avanzado todavía de dificultad, que aprecio mucho. Empiezo a apreciar muchísimas cosas a partir de mi propia evolución como individuo. Entonces, eso es una parte, creo que bastante interesante al momento de pensar en las secuelas de tus juegos. Inclusive, pensaría yo como desarrollador de juegos, es, si vas a pichar un proyecto, hazlo como hacen en el cine te pichan un proyecto, pero ya tienen la segunda parte lista también, ¿no? O sea, como que pinchan el proyecto completo, incluyendo la segunda parte, para decir, te vamos a entregar solamente esta primera parte. Si funciona, hacemos la segunda parte, que es esto, ¿no? No como al principio, que algunas segundas partes eran un pegoste ahí muy raro, ¿no? Porque no tenían la idea de hacer algo más a futuro, simplemente fue muy exitoso y de repente, pues, metieron algo más. Creo que Star Wars al menos así fue en un inicio, ¿no? O sea, fue un pinche volado que pegó hitazo y de repente hicieron la segunda parte y la N cantidad de partes que tenemos actualmente, ¿no? Pero fue aparte de un proceso de creación de mundo, de world building, ¿no? De crear un universo, y el mismo universo te dio para mucho. Pero hablando como secuelas, hablando como dificultad, como niveles de dificultad, siempre está, valga la redundancia, la dificultad del propio público, de las expectativas del público. Lo mismo que pasó con Cyberpunk, ¿no? O sea, primero te venden el cielo y las estrellas, y cuando la gente lo prueba, o una de dos, o no está al nivel para el tipo de juego, ¿no? O sea, que el juego resultó ser un nivel mucho más estratosférico, y otra cosa es que se hicieron unas chaquetas mentales y unas ideas que nunca ningún juego podría haber llegado, ¿no? Me acuerdo de No Cyberpunk Man's Sky. No Man's Sky, ¿no? También que la gente dijo, bueno, pues voy a poder vivir en un metaverso, ¿no? Dentro del juego, y resultó pues que había limitantes tecnológicas, perdón. Bueno, Tanto limitantes tecnológicas como limitantes humanas, ¿no? bueno, pero por ejemplo, hablando de las limitaciones que tienes como desarrollador, creo que hay un juego que es todo lo contrario a Cyberpunk, en el sentido de que es un juego que está hiperlimitado,
pero que sabe utilizar esas limitaciones para crear sus estructuras, no solo de propuesta de mundo, sino también la dificultad dentro del mismo juego. Digo, seguramente tú lo conoces, seguramente tú jugaste incluso la primera entrega de la saga que voy a hablar, Deus Ex. ¿No? Acuérdate que yo soy el peor gestor cultural del juego que existe. O sea, no he jugado muchísimos juegos. He jugado juegos muy raros, pero la mayoría de los juegos mainstream, nada. No, bueno, no creo que sea mainstream. De hecho, bueno, a lo mejor sí conoces a su antecesor. Se llama Cybershock. ¿No? Soy el peor gestor cultural del juego, carnal. El peor gestor cultural del juego. Porque sí, conozco muchos juegos, pero no todos. Bueno, aprovecho para recomendarlo. La cámara. Ahí está, sí, ahí se ve, Deus Ex. Okay. Este juego es Cyberpunk muchos años antes de que siquiera saliera un tráiler. Ok. La diferencia entre Cyberpunk y este juego es que este juego entendió las limitaciones que tenía, porque Cyberpunk pretendió ser GTA mezclado con Deus Ex. Ok. Y Deus Ex entendió que tenía muy pocos espacios y lo supo utilizar de una manera inteligente. El juego se desarrolla en la República Checa, pero utiliza la misma trama para delimitar las áreas y la misma trama va generando las condiciones en las que, vamos a llamarle dificultad, porque el juego trae modos de dificultad, pero la dificultad de juego está generada dentro de la trama porque tú eres un cyborg y los cyborgs viven en guetos y están en una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Situación de desventaja social y tienen que estarse cuidando de la policía, tienes que estarte cuidando de ellos, mantener un perfil bajo y al mismo tiempo andar matando gente como, bueno, trabajas para una agencia internacional de espías, bla, bla, bla. Ahí, por ejemplo, creo que las mismas limitaciones del juego terminan generando las condiciones de dificultad del juego. El jefe final es increíblemente no injusto, tienes que llegar con buenos recursos, si no llegas con buenos recursos prácticamente es imposible derrotarlo, pero el mismo juego establece un modelo en que sus limitaciones tanto de desarrollo como las dentro del juego, como son los recursos, son los que van a establecer la función de la dificultad del mismo. Creo que esto es algo que se ve muchísimo en los survival horror. Estoy pensando en juegos como Resident Evil, ¿cómo se llama esta cosa? Evil Whitney, Darkens, bueno, cualquiera de ellos. Okay. Son juegos donde si tú juegas de una manera muy pro y vas desbloqueando armas, vas recolectando buenas municiones, vas haciendo un buen desarrollo, la dificultad del juego va a responder de una manera mucho más baja. ¿Por qué? Porque tus mismos recursos te hacen más fácil pasar, que si nada más vas con 3 balas y un cuchillo, pues... pay to win, ¿no? Ajá. Bueno, no es un pay to win como tal, pero el chiste es que hay una recompensa directa. El esforzarte en estar looteando, en estar buscando dentro del juego, te va a recompensar bajando el nivel de dificultad del mismo. Un poquito lo que pasa con los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Empiezan con un nivel de dificultad extremo y conforme vayan derrotando, pues se van a tener que enfrentar a dioses ya, ¿no? Prácticamente, o enemigos cada vez más extremos hasta el momento de llegar al absurdo. Bueno, pasa mucho en los RPGs, ¿no? En los primeros niveles te enfrentas con ciertos niveles en unas áreas, tienen niveles bajos, vas cambiando de áreas, van aumentando la dificultad de sus enemigos, y cuando regresas a esas áreas iniciales, con un golpe se mueren, ¿no? O sea, con un ataque y, bueno, aparte de todo, no generan ni experiencia, porque también la experiencia que te requieren para volver a subir de nivel, pues es mucho mayor. Uh-huh. Entonces, eso funciona como un regulador a veces, ¿no? Sí. Es muy interesante. Yo creo que todo un tema académico, inclusive, ¿no? De este análisis de dificultad, de cómo llegar a esas medias, ¿no? Y a lo mejor como desarrollador, pensar en qué otras áreas puedes desarrollar habilidades en las personas, ¿no? Un ejemplo que me parece, no de juegos, sino más bien un ejemplo fílmico, es James Bond.
¿no? La saga de James Bond, del 007, que de repente siempre tiene unos gadgets que, que prácticamente son alucinantes y con eso podría resolver todo, ¿no? En tu vida. Y de repente hay una película, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, GoldenEye, no creo que sea GoldenEye, no me acuerdo el nombre, pero es un James Bond que no tiene más que prácticamente un mazo, ¿no? O sea, un palo y con eso tiene que resolver las cosas. Entonces se vuelve más bien una trama no tanto de acción, sino más bien una trama como política, ¿no? Una trama más sesuda, más de dimes y diretes, de entender contextos y ir amarrando hilitos, ¿no? Pero todo sin superpoderes. ¿no? Como que el superpoder se convierte en otra cosa, en la inteligencia total y en la planeación y en la estrategia de resolver los conflictos y logran una película muy interesante. O sea, Incluso creo que estuvo nominada al Oscar, creo que mucho por ese tipo de cosas, ¿no? o De la sea, sencillez incluso de creación, ¿no? Hablando específicamente económico, de cuánto te cuesta hacer una película de acción, ¿no? Reventando coches y bombas y edificios, rentando Dubái y la fregada, a una cosa campirana completamente en el bosque, casi una sola cámara, ¿no? De que está tomando todo el tiempo y con eso te sale una película muy barata y súper taquillera, ¿no? o sea, pasó de Superman a Batman. Sí, básicamente, sí, ¿no? Pero inclusive un Batman primerizo, ni siquiera un super Batman, ¿no? Bueno, Porque yo también diría, algo de lo que cae mucho Batman es que se basa mucho en los gadgets, ¿no? sí, Cuando era el Batman primerizo es más bien tengo 2 o 3 herramientas y me vuelvo un MacGyver. A lo mejor mucha gente no sabe de lo que estoy hablando con MacGyver. MacGyver era un personaje de ficción que era un científico, científico mundano, digámoslo así, que resolvía todo con los elementos que tenía a la mano y con eso salvaba el día, ¿no? De casi una guerra nuclear y lo salvaba con 2 clips y una corcholata. Por su astucia y sus conocimientos, pero sí, es parte de la idea, ¿no? De este cambio brutal que se convierte en algo muy exitoso. ahorita que mencionabas a MacGyver y que salió Batman, pensaba en los juegos de la línea Arkham. Para quien no los haya jugado, son juegos. El primero fue desarrollado por Eidos, una compañía perteneciente a Square Enix, conocida por ser la creadora de Hitman, de Tomb Raider, eh, y por Warner Brothers, un estudio que se llama Rocksteady, que está en Inglaterra. Este juego, bueno, comienzan con este juego, sigue toda una línea, pero algo que es muy curioso es que establecieron niveles de dificultad no solamente en los aspectos de resistencia, la inteligencia artificial de los enemigos, sino en uno de los elementos que muchas veces son pasados por alto a la hora del desarrollo, y es la interfase. No sé si habrás jugado algún Batman. No. No, ok. En los modos más básicos, cuando tú peleas, o sea, Batman se agarra a golpes con los bandoleros, los secuaces del Guasón y todos los villanos. Es algo similar a un beat 'em up en 3D. Uh-huh. Vas golpeando a los enemigos, encadenando combos, pero cuando los enemigos te van a atacar, aparece a esto se le llama interfase o HUD. Uh-huh. Aparecen iconos que te indican que te van a atacar para que tú puedas hacer un contraataque. Uh-huh. Cuando tú eliges un nivel de dificultad mucho más alto, estos elementos desaparecen y si bien, o sea, puedes hacer el contraataque, es responsabilidad del jugador estar vigilando las animaciones y observar a los enemigos cuando te van a atacar para tú calcular en ese momento cuándo debes de realizar esta contrallave, por llamarle de alguna manera. Uh-huh. Me gustaría saber algún ejemplo o cómo tú consideras que se puede utilizar la implementación de la interfase o la eliminación de la misma como un elemento de dificultad. Fíjate que no lo había considerado. Ahorita que lo mencionas, me parece muy interesante esas rueditas entrenadoras. Recuerdo en algunos juegos de simuladores de vuelo
tienen algo muy similar, ¿no? El simulador de vuelo, comúnmente los simuladores de vuelo son muy difíciles de controlar cuando son hiperrealistas, ¿no? Un Flight Simulator puede ser estúpidamente difícil cuando no tienes, el joystick para manejarlo, ni tienes la sensibilidad para manejarlo, pues se vuelve brutalmente difícil. Y hay algunos controles o algunos botones que lo hacen por ti, ¿no? Estabilizan el avión por ti o estabilizan la unidad por ti, o te ayudan a hacer algunas maniobras como el aterrizaje o mantenerte en el aire, en el caso de un helicóptero, mantenerte en una posición estática, ¿no? En el aire, que te van ayudando a generar esta sensibilidad en el control, ¿no? A tener este control en un momento cuando tú dices, cuando tú quieres experimentar algo realista, dices, lo voy a quitar, ¿no? Pero me ayudo con esta ruedita entrenadora y ya lo quito y trato de mantenerme y voy generando esta sensibilidad. Entonces sirve como eso, como esa ruedita entrenadora. Y ahorita que lo mencionas de este juego, pues básicamente es eso. Te está entrenando con la interfaz. El problema de muchas interfaces es ese cambio, ¿no? Ese cambio gradual. A lo mejor la primera interfaz de los más simple utiliza 3 elementos. Entonces, cuando ya dominas uno de esos elementos, te lo quita y te quedas solamente con 2. Y cuando ya los dominas, te lo quita y te quedas con 1. Y cuando ya no los necesitas, pues ya te avientas como en la bicicleta, ¿no? Primero las rueditas entrenadoras, después a lo mejor le quitas una y ahí medio tratas de equilibrarte y ya cuando dominas el equilibrio, pues ya te sigues y ya lo que sigue son nuevos trucos, ¿no? Manejarte con otras cosas. Me parece muy prudente, me parece muy natural en el proceso de aprendizaje de las cosas, sobre todo si el nivel de dificultad es muy alto, muy, muy alto, ¿no? Cuando es de repente una mecánica muy constante y repetitiva que vas a aprender en 3 minutos, pues no creo que valga tanto la pena tener este HUD, ¿no? Como que para eso son los tutoriales. O sea, medio domínalo, te pongo aquí para que lo vayas medio dominando y ya después arráncate tú y llévalo a los niveles extremos. Wow. Entonces, como que depende de esta media. Bueno, ahorita voy a tocar un tema un tanto polémico. Voy a hablar de la dificultad adaptativa, pero no la que se va adaptando a la forma en que tú juegas directamente, ¿no? Lo que hablábamos de SCOM. Sino voy a hablar de juegos que sin que tú te des cuenta, bajan su dificultad cuando ven que eres muy, muy manco. Uh-huh. Hay ejemplos puntuales, por ejemplo, estoy pensando en Guilty Gear en la versión Revelator, creo que a partir de ahí se implementa. En el modo arcade, cuando tú pierdes las batallas, abiertamente te dicen bajamos el nivel de dificultad y te dicen si tú vuelves a ganar, vuelve a subir. O sea, estás peleando por mantenerte en cierto nivel, aún a pesar de que estás jugando contra la IA. Pero es porque todo esto se va a ver reflejado en el puntaje, en el score que vas a generar al final. Entonces, digo, ya como para ir concluyendo el tema de hoy, tu opinión al respecto de los juegos que sin avisarte, ¿no? Estoy pensando en Crash Bandicoot, por ejemplo, que veían que ibas perdiendo y prácticamente te regalaban ítems para que te volvieras invulnerable y pudieras pasarlo rápido o incluso bajar la dificultad de algunos elementos dentro del juego. En lo personal me irrita, ¿no? En lo personal, no, lo voy a decir desde la completa ignorancia porque no los he jugado. Sí recuerdo alguno, ¿no? Alguno que me trató más o menos así y sí lo noté. Si mal no recuerdo, en este simulador de vuelo de Ace, ¿no? Algo tenía. Por momentos notaba que bajaba la barra de dificultad para que yo lo lograra. Por momentos lo agradeces. Por momento dices, órale, va, porque sí, ya quería pasar el nivel y conocer lo que viene de la historia, ¿no? Cuando no te interesa mucho la fineza del juego, o más bien tu autofineza en el juego y dominar el juego a la perfección,
lo agradeces, porque dices, pues nada más quería conocer la historia y gracias por ponérmelo fácil, porque ya me divertí con lo que hice, pero ya me estaba frustrando y nada más me interesa la historia. Entonces, en ese sentido lo agradezco, pero comúnmente cuando el juego me gusta mucho, cuando es el tipo de juegos, por ejemplo, en mi caso, los simuladores de vuelo, lo odio, lo detesto. Es así como que, no, güey, o sea, juego esto precisamente por esa dificultad, porque me encanta enfrentarme a ese tipo de cosas, ¿no? Y dominarme y reflexionar y qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y aparte, como buen músico, pues también somos muy, muy quisquillosos en los movimientos y posición corporal y a ver cómo chingados estoy resolviendo las cosas, cómo lo estoy entendiendo, para lograr vencerme y mejorarme a mí mismo, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuando odio profundamente el que me bajen la dificultad. Vale. Bueno, queda como un consejo tácito para todos los desarrolladores que nos estén viendo. Como jugadores, es algo que odiamos, como del otro lado, bueno, tampoco parece muy ético. Nada más para cerrar, veo que en el tag de tu ventana menciona la Gigasede. Y bueno, viene próxima la Global Game Jam. Si tú quieres hacer el gran comercial, adelante, por favor. Y recuerden las personas que nos están viendo nada más, si quieren en un momento dado compartir algo respecto a algún evento, actividad, grupo o un proyecto, ya sea un juego de video, juego de mesa, juego de rol, este es un espacio abierto. Simplemente, por favor, mándenos un mensaje a nuestro inbox de Conclave Ludens o Vitale Game Dev y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Por favor, Héctor, adelante. Gracias. Sí, efectivamente se viene el Global Game Jam. La Global Game Jam es este evento internacional para crear juegos. Hay muchísimas sedes alrededor del mundo que se reúnen para hacer juegos. La Global Game Jam va a ser del día 20 al 30 de enero de este año y el tema secreto se va a lanzar el día 16 de enero en la tarde del Pacífico, hora del Pacífico. Todavía no dicen la hora. Y pues bueno, es un evento de creación de juegos donde lo más importante no es el hacer el juego, sino el pasarla bien con la gente. Y pues nosotros somos organizadores de la Gigacé de México. Lo que tienen que hacer si quieren participar haciendo juegos, no necesitan experiencia. El chiste es reunirse y empezar a tirar ideas de hacer juegos. Se pueden hacer juegos de mesa, juegos de rol, juegos de video, juegos de patio, juguetes, periféricos para juegos, ¿no? O sea, joysticks o cosas periféricas para utilizar, realidad aumentada, realidad virtual, lo que ustedes quieran, ¿no? Que sea un producto lúdico. Nosotros somos la Gigacé de México, nada más hay que registrarse en la página globalgamejam.org, crean un perfil, después van a buscar en locaciones o en sedes y buscan Gigacé de México y ahí nos encuentran, o si quieren conocer qué otra sede hay cerca de su comunidad, pueden poner su país o pueden poner su región y ahí van a aparecer todas las sedes que hay en su país o en su región y ahí ustedes deciden en cuál quieren participar. Nosotros les invitamos, somos la Gigacé de México y pues algo de lo que les vamos a ofrecer son 4 mesas redondas, no mesas redondas, 4 paneles, perdón, de la industria de juegos. El primero es el propiedad intelectual. Es un panel de propiedad intelectual donde vamos a analizar algunas de las cosas de qué se requiere en la propiedad intelectual para el desarrollo de juegos. Y el segundo va a ser acerca de portafolios de trabajo, cómo crear tu portafolio de trabajo, qué debe de llevar un portafolio y cómo hacerlo, algunas recomendaciones de cómo hacerlo. La tercera plática va a ser de cómo hacer un tráiler de juego, ¿no? Cómo hacer tu tráiler, porque de repente cuando les pedimos trailers para sus juegos de la Jam, salen unas cosas que pudieran haber aprovechado muchísimas más y realzar su proyecto. Y la última plática va a ser de cazatalentos. Vamos a tener cazadores de talentos que nos digan más o menos qué están buscando en cada una de las áreas, en el área de arte, de programación, de guión, de game design, etcétera. Supongo que eso va a ser el panel. Y pues básicamente nos vamos a reunir casi diario, o mi intención es que nos reunamos diario de 6 a 8 de la noche para ir viendo los avances de los juegos, ¿no? Y así entregar el día domingo 30
30 de enero. Wow, pues ahí está. Entren, díganse de México. Dejaremos la liga junto al video, digo, para que quien esté interesado se inscriba y pueda ver más a detalle. Sí, te la paso acá tras bambalinas. Sí. Ahí está la liga de la Liga C de México. Y pues también está el Discord de Mermelada de Juegos. Ahí nos pueden también encontrar para las diferentes actividades que realizamos, las noctabundas y otras actividades de desarrollo de juegos. Y también si ustedes quieren promocionar juegos en esa comunidad, lo pueden hacer todo el tiempo sin ningún problema. Vale, pues muchísimas gracias. No te quito más el tiempo, Héctor. Gracias, Carlos, y mucho ánimo y pues mucho éxito a este podcast. Y si necesitan algo, por ahí nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales, Mermelada de Juegos. Vale, cambio fuera. Chao.